Iniciamos entonces. Okay. Vamos a ver, si alguien tiene alguna petición de oración, así es, digamos que especial, todas son especiales, pero bueno, algo diferente. Estamos con el tiempo de la semana de oración, ahí pues tenemos todas las peticiones general, pero puede haber alguien que tenga alguna ahí que quiera que oremos. No, yo lo que pediría es que oremos para que esta semana de oración todos podamos cumplir con la hora y con el tiempo, ¿verdad? Y esa sería mi petición. De ¿No? acuerdo, de acuerdo. Pensando Sí, acá, pensando. ajá. Dentro, Cat. Bueno, Hola, hola, buenas Listo. noches, bendiciones a todos. buenas Buenas noches. noches, bendiciones. Ahora sí ya son las 7, vamos a, como dice el pastor, para que haya la puntualidad, ¿verdad? Sí, sí. Vamos. Señor, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, queremos agradecerte, mi Dios, en esta hora, Padre, por esta oportunidad que nos da, Señor, de estar reunidos, de poder vernos, de escuchar tu palabra, Señor, de poder disfrutar también este día de una forma especial. Lo que hemos hecho, Señor, el trabajo que hemos hecho, Señor, sé que es bendecido por ti, porque tú lo dices en tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por cada familia, por cada esposo, por cada hijo, por cada nieto, Señor, gracias. Gracias por tu misericordia para con nosotros. Gracias por bendecirnos. Gracias por este país, por Costa Rica, Señor, a pesar de todas las cosas que están sucediendo, Señor, sé que tú tienes el control. Gracias porque en esta nación tenemos libertad, así como en este momento podemos hacerlo, llegar a ti en oración, como dice tu santa palabra, con libertad. Gracias por las autoridades de este país. Los bendecimos en el nombre de Jesús. También te pedimos, Padre, por esta semana de oración para que cada uno de nosotros, los que nos hemos comprometido en un ratito, en una hora, es un tiempo corto, que podamos cumplir y podamos orar por aquellas personas que estamos necesitando la oración de cada uno. Gracias por eso, Señor, porque sabemos que tu oído, dice tu santa palabra, que está atento a la oración de tus hijos. Gracias por eso, Señor. Esa es la fe que nos da el leer tu palabra, el saber que tú estás atento. Gracias por eso, Señor, aunque no lo merezcamos, pero tú eres misericordioso. Bendícenos a cada uno, Señor. Bendice lo que se va a compartir en esta noche, Señor. Y te pedimos también, Señor, por cada uno de los hermanos, sobre todo los hermanos que están con alguna dolencia o algún problema, operados, en fin, cada uno de los hermanos que están convalecientes. Oramos por ellos en el nombre de Cristo Jesús y te damos las gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Ok, buenas noches. No sé si tenemos alguna, salvo los que aceptaron en el chat diciendo por qué son muy a estar. Hay algunos que no veo acá. No sé si alguno tiene, Oli o, o Luis, tienen Sí, a mí conocimiento. me escribió, perdón, Paz, Frank, que hoy está de cumpleaños, entonces que iban a tener una actividad en la casa, ahora en la noche, entonces nos iba a conectar por eso. Y lo de Umaña, que Umaña está fuera del país, ¿verdad? Creo, me parece, en la familia, creo. Entonces, esas dos cosas. Ok, ok. Por ahí también, pastor, un par de hermanos dijeron que llegaba un poquito tarde, entonces que se iban a estar conectando en el momento que llegaran. Ok, bueno. Ok, bueno, hoy entramos al estudio el método de estudio de la Biblia. Hoy la lección número 4, estudiar la Biblia por libro, ¿verdad? Hoy hace 8 días les envié el material para que lo pudieran ir viendo.
No sé si hay alguna pregunta eh, respecto a la lectura que hicieron. ¿Qué les pareció? Si hay algo ahí que les llamó la atención, si quisieran decir algo. Aquí yo tomo lapicero para agregársela a las notas. Entonces, no sé si hay alguien que quisiera referirse a la lección. La pregunta es, ¿la leyeron? Ok, ok. Ya a esta altura, esas preguntas no deberían de hacerse. Se da por rebote que ya a esta altura ya hemos leído. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si alguno quisiera hacer algún comentario de una forma breve, no más de 2 minutos. Don Víctor Hugo, dele viaje. Aquí estamos escuchando. ¿Me habrá escuchado, Huguito? Pastor, yo. Sí, porque la otra es Katy y Katy no se llama Víctor Hugo. Entonces, No, es que como hay dos Víctor Hugos, no, no, no hay aquí, ahorita no. no sabía. No, lindo. Pero perdón, pastor, no entendí que si tiene una pregunta. No, 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 algún comentario de la lección. De la- Pastor, así como un comentario o pregunta, no, no necesariamente. Eh, ¿Todo bien? Ok, don Chepe, no sé si. No, no, todo bien. Ahí, bueno, vi que parte de los libros está Filemón, ¿verdad? Yo había escogido en el estudio anterior Filemón y básicamente, si uno lo escogiera, quedaría como igual, ¿verdad? Porque era por un capítulo y Filemón tiene un capítulo, ¿verdad? Entonces, básicamente, el trabajo sería como muy parecido, ¿verdad? Obviamente se pueden sacar más cosas, ¿verdad? Por ejemplo, Filemón, el tema principal es el perdón, pero ahí uno puede sacar más conclusiones, ¿verdad? Del amor de Pablo hacia el prójimo, el amor paternal, el amor hacia Dios, y bueno, varios puntos más, ¿verdad? Pero cuando es de un capítulo, sí, quedaría como muy parecido, ¿verdad? Porque ese libro se va a tratar meramente de ese capítulo. Sí, Pero sí, por lo demás, muy interesante, ok. ¿sí? Para empezar a preparar el material. Don Kenneth, un comentario, una duda. Pero ya que se me perdió el micrófono. Hola, hola a todos. Paz, no, de hecho, lo vi 2 veces, lo leí 2 veces y lo veo igual de interesante que los demás, ¿verdad? Me parece como que hay una forma ahí un poco más sencilla que la otra eh, a la hora de hacer el estudio, pero no, en general. Creo que está clarito y no sé si es mi percepción, pero me parece que es un poco más sencillo, ¿no? Que los otros métodos de estudio. Quizá por O- ser más generalizado, entonces los conceptos son más generales. Lo Ujú, otro es más menudencia, ¿verdad? Por ejemplo, en el ujú. caso de Filemón que mencionaba Katy, iba a decir, qué belleza. Pues, en el caso de Filemón, que menciona Chepe, por ejemplo, al hablar de Filemón, enfatizamos en el perdón, ¿verdad? En el perdón que Pablo está pidiendo que se tenga hacia Onésimo, ¿ok? Y toda la situación que se dio entre Filemón y Onésimo, la huida de Onésimo, la conversión de Onésimo, el servicio de Onésimo, eso hablando en un capítulo, ¿verdad? Hablando. Ya cuando se habla del libro, entonces ya hablamos de la posible época en que se escribió, quién lo escribió, hacia quién lo envió, cuál era la razón, es más general, más general. Pero bueno. Ok. Carlitos, Gómez, no sé, algunos, si no entramos en materia. Gabriel, que aunque no está viéndonos, tal vez sí pueda participar. Ok. Bueno, buenas noches a todos, Dios los bendiga. Usted lo acaba de decir, me lo robó, o sea, es más detallado y más que es el libro completo, ¿verdad? Hay que saber quién lo escribió, a quiénes, para qué, sacar lo mejor nosotros de cada libro. Me tocó el libro de Efesios, de hecho, Miguelito la semana pasada compartió el capítulo 5 y Efesios se enfoca mucho
digamos que la vida que nosotros tenemos que llevar y lo que Cristo hizo por nosotros. Pero también hay otros pequeños detalles que yo tengo anotado en el libro. Lo que pasa es que estoy anotando, como vos dijiste el otro día, el luego detalle, para que no sea mucha palabrería y sino un buen almacenamiento y que sea lógico a lo que el capítulo, digamos, por ejemplo, el libro de Efesios me da. Ver las fechas, las palabras claves es muy importante. Y sí, lo veo mucho más corto que el vez pasado. El vez pasado eran 9 hojas, entonces costó un poquito más. Ese libro era como más detallado, eran 2 hojas y algo. Y siento que es una linda oportunidad, porque es más allá de todo ¿cómo se llama? Como una capacitación para nosotros mismos, ¿va? Para preparar un mensaje para el mismo grupo, para nosotros mismos, ¿verdad? Pero sí, lo veo bastante interesante, bastante bonito, le he entrado bastante, aparte que es un libro muy corto, ya lo he leído 3, 4 veces, y tenía razón usted, Paz, usted dijo, cuando uno lee 3, 4, 5, 6 veces algo, le toma ideas diferentes, o sea, le saca más provecho, entonces siento que en esta dinámica que estamos haciendo es más provechoso si nosotros leemos bastante, le vamos a sacar más el jugo al libro, digamos, y siento que las tácticas que están a seguir, los pasos a seguir, son como más fáciles que las pasadas, porque al ser menos hojitas, se complica menos. Eso sería Paz. Ok, más bien, Carlitos, lejos de ser detallado, más bien es muy generalizado. Ok, el detallado es cuando entramos en versículos, en capítulos. Este libro, a veces las preguntas nos las da el mismo libro casi iniciando, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Bueno, ya sabemos que es Pablo, el apóstol. Eh, a la iglesia en Colosas, ya sabemos que es a Colosenses. ¿Ok? Entonces, hay preguntas que se responden solitas ahí en el libro. Cuando estamos estudiando un versículo, tenemos que entrarle a palabras, el significado de palabras, palabras que se repiten, palabras que se contradicen, pareciera que se contraponen una con otra. ¿Ok? Siendo la Biblia la palabra del Señor, ¿verdad? Porque todos tenemos la convicción esta, que esa es la palabra del Señor. Nosotros tenemos que conocerla muy bien, muy, 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 muy bien. Uno como líder o como pastor, en el caso mío, entre más preparados estén ustedes, entre más afilados estén ustedes, eso me desafía a mí y a los que nos paramos al frente a compartir la palabra, a no llegar ahí con un pa' allá y para acá. ¿Ok? Cuando yo empezaba en los caminos del Señor, me acuerdo que el líder que tenía decía, no, es que los salmitos le pegan una salva a uno. Ay, así no se vale. Es decir, agarrar un salmito nada más que porque no me he preparado, porque yo sé que hay momentos en donde a veces estamos muy ajustados de tiempo, pero llegar con un salmito, y ojalá un salmito de esos que todo el mundo sabe de memoria, que uno dice, señor, caramba, tenía tiempo para poderse preparar, ¿cómo va a salir con esto? Ok, y así a lo largo de muchas décadas de cristianismo, he visto personas que por mucho esfuerzo que hagan, uno ve que no se prepararon, que lo único que están haciendo ahí al frente es cumpliendo con un deber, pero uno dice, qué palabra sea bárbaro, qué triste para los que están ahí, qué triste para la persona que está ahí al frente, porque estar escuchando a una persona una hora con un pa' allá y para acá, y uno sabe, hermano, es que uno sabe. Entonces, el tenerlos a ustedes lo más afinado posible, en cuanto a libros, en cuanto a capítulos, en cuanto a versículos, en cuanto a palabras, a temas, a personajes, a eventos, de una u otra forma eso genera una presión en uno. Entonces yo no puedo llegar ahí a pararme al frente como que si tuviera un montón de bebés espirituales, ¿ok? Porque precisamente eso es lo que produce, por eso es que Pablo decía, corríjame si estoy equivocado, me parece que a los corintios les decía, a ustedes yo no les he podido hablar, no, a los gálatas creo, no les he podido hablar a ustedes como espirituales, sino como a niños, como a carnales, porque ustedes pudiendo estar comiendo cosas más sólidas, están con la leche todavía. Y eso es lo que produce precisamente un liderazgo que se atiene, ¿verdad? Hay un autor, ya él murió,
Se llamaba Carlos Spurgeon. Carlos Spurgeon era un maestrazo la palabra. Y Carlos Spurgeon escribió una vez, ahí tengo yo el libro, ¿no? Son varios, pero bueno, en uno de ellos dice, yo escribo bosquejos para aquel pastor que teniendo un día muy ajetreado, no tuvo chance de poderse sentar y sacar un estudio de la palabra. Esos bosquejos que yo hago son para ese pastor que, ocupado en la obra pastoral, por un pequeño descuido de tiempo, una falta de programación o algo, no pudo preparar un mensaje. Para eso yo escribo este bosquejo. Pero para los vagabundos, para esos que teniendo tiempo no lo hacen, teniendo herramientas no se valen de ellas, sino que andan con un para allá y para acá, para esos, ojalá que esta leña que yo, así lo dice, esta leña que yo estoy presentando para levantar hogueras, ojalá esas mismas hogueras los quemen. Sí, bárbaro. ¿Qué? Y eso es el amor de Cristo. Gracias a Dios que nos amaba, es puro, ¿verdad? Pero no deja de tener razón. Ok, yo como pastor a veces me encuentro en ciertos lugares con cierta gente y yo digo, ay Dios, esto es una pérdida de tiempo. Esto es una pérdida de tiempo. Sí es cierto, es la palabra del Señor y no vuelve a Dios vacía, pero el punto aquí es, eso era lo que Dios quería. ¿Quería Dios eso para el pueblo? ¿O fue sencillamente un chaval negligente que nada más que por improvisar, porque no hizo nada, absolutamente nada? Vamos a un salmito y vamos con el salmito. No, yo espero, Maus, sinceramente, de todo corazón, que los que estamos aquí, que nos estamos preparando, por favor, estemos poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo, porque no solamente es por el liderazgo, sino para aprender cada uno y enseñarle a nuestras familias. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguien más con un comentario, si no entramos en materia de la Yo, lección. Sí, perdón, Guber. Bye. no, 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 es interesante. Bueno, yo escogí el libro de Tito y el libro comprende solo tres capítulos. Y me parece, bueno, lo que estuve leyendo ahí, que se pueden subdividir en temas los versículos y agruparles en subtemas y hacer los comentarios correspondientes ahí, ¿verdad? Me parece que ese, por lo menos yo visualicé que se puede hacer así. No sé Ok. si será la manera más correcta. Vamos a poner a los libros debajo de la lupa y hacerle preguntas al libro, a ver si el libro nos responde. Hay algunas herramientas que nos pueden servir para el estudio de la Biblia por libros. Entonces, yo aquí las tengo aquí a la par, algunas de ellas. Se las voy a recomendar ahora para que ustedes apunten ahí. Sería bueno los que han hecho el esfuerzo por irse haciendo una biblioteca, que se vayan haciendo una biblioteca, ¿no? Es riquísimo llegar y yo sé que en Internet usted puede conseguir cualquier cantidad de cosas, pero en lo particular no es que sea de la vieja escuela, sino que el hecho de tener el libro en la mano, rayarlo, manipularlo, me ayuda mucho a comprender más las cosas. ¿Ok? Bueno, vamos a proceder aquí a compartir pantalla, ustedes, del material que les pasé la vez pasada, por 18. ¿Me avisan si lo están viendo? Todavía no. Ahí está. Ya, Sí, correcto. ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Ahí está viendo, correcto. Ok. La Biblia es un libro de muchos libros, ya eso lo sabemos. Tenemos que entender, ustedes saben que la Iglesia Católica, los católicos, una cosa que han criticado mucho es que dicen que nosotros los cristianos le robamos a la Biblia, ¿cómo se llama? Libros, ¿verdad? Que la Biblia católica tiene 7 libros más que los nuestros, pero es que no, es que la historia no se está contando bien. La Biblia hebraica, esta es la Biblia hebraica. La Biblia hebraica eh, no contiene esos 7 libros, ¿ok? No los contiene. Pero cuando esta Biblia, que es hebrea,
se traduce al griego, unas décadas después de que se tradujo al griego, esa otra versión en griego, ¿recuerdan ustedes cómo se llama? Septuaginta, ¿no? Me estás preguntando, ¿bien? Ok, para aprovechar tiempo, sí, es la Septuaginta. Entonces, cuando se hace la Septuaginta, ahí está arriba, pero bueno, para no levantarme, a esa se le agregan siete libros. ¿Ok? Entonces, cuando se traduce la Biblia de la Septuaginta al español, que es la famosa Biblia de Jerónimo, en esa Biblia, la Vulgata Latina, entonces ahí le vienen agregados los 7 libros. Por eso es que la Vulgata Latina, eh, durante 10 siglos, desde el siglo V hasta el siglo XV, que fue cuando se dio la reforma, la iglesia, eh, toda, incluso Martín Lutero, que era sacerdote, predicaba sobre, eh, y se hablaban de los libros apócrifos, pero esos libros no eran muy tocados, porque la palabra apócrifo o deuterocanónico tiene la idea de que es un libro de dudosa procedencia. Y cuando ustedes los han leído, yo los he leído, yo tengo 4 Biblias aquí católicas que ya las leí todas, no son libros que me hacen desgarrar las vestiduras, pero sí hay cosas que definitivamente no van en el hilo de toda la Biblia. Por ejemplo, sacarle el hígado a un pescado para adivinar el futuro. Hay que ver. Llegar y llevar un pescado para que un espíritu libere a una muchacha ahí. Eso es brujería. ¿Ok? Eso es brujería. Pues esos son libros que vamos a encontrarnos ahí, historias un poco jalaísimas, pero entonces es la importancia de que entendamos que la Biblia es un libro de muchos libros, y son 66 en total, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Y cada uno de esos libros ocupa un lugar en el plan de Dios. No se pusieron así al azar a lo que cayó. Dios fue acomodando todo para que eso sirviera para revelar su voluntad al ser humano. Aunque cada libro, ve qué interesante, se duró 1500 años, desde que empezó a escribirse uno hasta que terminó los 1500 años, amor. Cada libro es diferente y sin embargo armoniza con el anterior y pone armonía con el que sigue. Amados, la Biblia es una belleza, es un libro que vale la pena, sinceramente, como libro leerlo. ¿Y qué decir cuando ya consideramos que este libro eh, es la palabra del Señor? ¿Ok? Entonces, cada uno de ellos fue escrito con un propósito específico en mente. Resulta provechoso, dice el estudio, estudiar todo el contenido de un libro para obtener una idea equilibrada de su mensaje. Si alguien dice, "Oh, voy a leer el libro Los Salmos, esa va a ser mi exposición", yo le voy a decir, bueno, vas a tener que dedicar décadas, sinceramente, décadas, para poderlo estudiar minuciosamente, porque en el libro de los Salmos va a encontrar un montón de cosas. ¿Ok? Entonces, qué bonito es poder coger un libro más pequeño y poderlo desmenuzar para ir agarrando práctica de cómo sacar esto, para obtener una idea equilibrada del mensaje que él tiene. ¿Ok? Una de las ventajas significativas del estudio de un libro de la Biblia con relación al estudio de una palabra, versículo, capítulo, es que incluye automáticamente el estudio del contexto de sus versículos. Por ejemplo, ustedes se agarran un versículo y tienen que decir, este versículo está insertado en medio de esta situación antes y después. ¿Ok? Pero cuando estamos hablando de un libro, estamos hablando de la totalidad del libro. Entonces, una de las ventajas, ¿verdad?, que tiene esto. Estudiamos a los personajes en una perspectiva más completa, sus circunstancias, las elecciones que tuvieron y las consecuencias de esas elecciones que tuvieron. ¿Ok? Pues no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Paz, Señor, yo sé que no viene al tema, pero nada más respondeme sí o no. En esos 7 libros de esa Biblia católica, porque nunca la he leído en realidad, ¿se menciona algo del purgatorio? no, 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 no. tampoco.
No, no, para nada. Pero sí se habla de el ritual por los muertos, ¿ok? El purgatorio viene a nacer, no recuerdo exactamente si fue una de las causantes para el asunto de la reforma protestante, porque entonces los sacerdotes católicos, la Iglesia Católica, en su deseo de poder, de dominar la humanidad, le venían y le decían a don Miguel, veo Miguel, la suegra suya se murió, eh, usted podría, con unas ofrenditas aquí, usted podría pagar para sacarla a nosotros de un lugar donde ella está, que es el purgatorio. La señora no era tan mala como para irse al infierno, pero tampoco era tan buena como para ir al cielo. Entonces ella está purgando en este momento. Una ofrenda suya, y ahí era donde la gente soltaba las famosas indulgencias. Entonces el purgatorio nace siglos después del nacimiento de la iglesia. ¿Ok? De la iglesia. Ok, si no hay más preguntas, seguimos. ¿Hay alguna pregunta? Es que no los estoy viendo todos, entonces. No, seguimos. El estudio de un libro de la Biblia requiere mucha lectura, ¿verdad? Entre más pequeño sea, más fácil nos va a ser poderlo leer y releer y releer y releer, ¿ok? Pero no es una tarea tan difícil como pudiera parecer al principio, ¿verdad? La mayoría de las personas pueden leer el libro de Génesis aproximadamente en 2 horas. Claro, tiene que ponerle, ¿ah? Leer Génesis en 2 horas tiene que ponerle. Yo soy muy lento para leer, Ilse es más rápida, Ilse, yo soy muy lento. Eh, un hombre después de darle una lectura rápida al libro de Efesios, ¿verdad? Que mencionaba Carlitos ahora, de 12 a 15 veces en una tarde, dijo, yo no solo estaba en posesión del libro de Efesios, sino que el libro de Efesios también estaba en posesión de mí. Como en alguna parte escribí yo, aquel que se acerca a estudiar la Biblia, termina siendo estudiado por la Biblia. Terminamos nosotros al desnudo, ¿verdad? El Señor con su palabra nos va a cambiar. Ok, vamos a ver algunas reglas para el estudio de un libro. Primero, leemos el libro. Leemos con devoción, ¿ok? Cada vez que me siento aquí en las madrugadas, aquí donde estoy, yo le hago esta oración al Señor. Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón, porque tú lo escudriñas todo. Y aquí la palabra no está en mi boca y ya tú la sabes toda. Yo sé que tú sabes lo que está en mi corazón, pero yo necesito saber lo que hay en el tuyo. Y por eso aquí estoy sentado, para leer, para escuchar tu palabra. Acerquémonos a la Biblia, amados. No porque tenemos que estudiarla, sino porque queremos escuchar la voz de Dios, queremos aprender del Señor. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, que Dios nos ayude, ¿verdad? Y vamos a leer sin necesidad de materiales. Yo les aconsejo que cuando cojan un libro, no se pongan a leer otros libros. Eso lo van a hacer luego. Pero lo primero es que cada uno tomemos el libro, lo leamos y en una libretita, el año pasado o antepasado, les ofrecí, a todos ustedes, les ofrecimos los supervisores y yo una libretita como esta. Y qué triste, se quedaron muchas en la oficina. Algunos ni siquiera dieron pelota, se las estábamos regalando para que la libretita esa les sirviera para ir apuntando de cosas. Pero bueno, una libretita como estas, usted va anotando lo que le llamó la atención del libro, lo que usted va viendo, ¿ok? Le ha hecho otra leída con devoción y de todo, y ahí va echando la segunda vez, tratando de percatarnos, ¿qué será lo que nos está hablando? Por ejemplo, déjenme, déjenme nada más mencionar, es que esta Biblia es más, vamos a ver, esta Biblia, esta que tengo aquí, bueno, ahorita más bien me voy a trazar un poco. Lo que les quiero decir es que en tres pasajes,
esta Biblia menciona conciliación, conciliar, conciliadores, reconciliación, uno llega a la conclusión que definitivamente Dios anda buscando hacer llegar a nuestro corazón un mensaje de consolidación, perdón, de consolación, de reconciliación de Dios con el mundo. Cuando uno le da una segunda leída y una tercera leída, empezamos a ver cosas que en la primera no vimos. ¿Ok? Entonces, leemos el libro por segunda vez, tratando de percatarnos de cosas generales. ¿Ok? Ok, y finalmente hacemos un bosquejo del libro. Vamos a ver, como ejemplo del bosquejo de un libro, tomaremos el libro de Génesis, de acuerdo al material que le mandé. Primeramente lo vamos a dividir en dos títulos principales, porque ya si lo hemos leído, nos vamos a dar cuenta que efectivamente es así. Que Génesis se divide definitivamente, tiene dos divisiones radicales. Una, la primera división, la historia antigua del hombre, ¿verdad? Cómo nace la humanidad, cómo nace el hombre, cómo nace el pecado, cómo nace la redención. Y así nos lleva hasta el capítulo número 11. A partir del 11, o el 12 más bien, es la historia de los patriarcas. Ahí encontramos a Abraham y ahí nos vamos, hermano, hasta el capítulo 50 del libro de Génesis. ¿Ok? Ahora sí, es interesante, pero en la primera división nos encontramos que esa primera división que habla de la historia antigua del hombre se puede dividir en varias secciones. La creación del hombre, la tentación y caída del hombre, el incremento de la especie humana castigada por medio del diluvio, la familia de Noé repobla la tierra y la especie humana dispersada debido a la soberbia. Y ahí termina el capítulo 11. Vean qué interesante cómo se pueden dividir en subtítulos. Luego entramos a la segunda parte de Génesis, la historia de los patriarcas. Ahí nos encontramos a la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob y de mi tocayo, de José. Para estudiar un libro, siempre debemos buscar aquellas cosas que nos resulten relevantes. ¿Ok? Por ejemplo, un día de estos, bueno, un día de estos no, ya sé, bueno, hace una semana atrás, cuando pasaba por los evangelios, me llamó la atención algo que la he leído montones de veces, pero ese día brincó y dije, mire, qué detalle este que no me había fijado. ¿Algunos recuerdan cuáles personas estaban a los pies de la cruz de Cristo cuando él estaba muriendo? ¿Alguno? Pastor, estaban algunas mujeres, María Magdalena, María la madre de Jesús, y estaba Juan también. ¿Ah? Ok, por lo general, Lolito, esos son los personajes que mencionamos. Ok, pero hay un evangelio, que creo que es el de Juan, que dice que estaba la hermana de María ahí. Ese detalle, solamente ese detalle, de wow, es una tía que está ahí. Es una tía que está viendo a su sobrino morir en ese momento. Es una tía, ustedes saben que una buena tía es como una buena madre, ¿verdad? Sí. Ahí está la tía viendo a su sobrino, pensando posiblemente, lo chineé, lo bañé, lo cambié, le empecé a enseñar a caminar. Entonces, a veces cuando nos acercamos a la palabra, vayamos con unos ojos bonitos, así, Señor, enséñame lo que quieras enseñarme. Tal vez esto no es relevante para nadie, pero si vas a tocar un tema de familia, si vas a tocar un tema de familia y hablar de una tía, qué bonito hablar de una mujer como esta que no se menciona el nombre. Nada más dice, y estaba la hermana de María, madre de Jesús. Estaba la tía ahí. Ok. Bueno, vamos a ver. En un estudio del libro de Génesis podríamos recibir muchas bendiciones a partir del estudio de la relación de los patriarcas con Dios, ¿verdad? Una cosa que me llama poderosamente la atención, ya lo habíamos visto acá, pero me parece que algunos de ustedes
no estaban cuando vimos esto, porque esta lección ya la habíamos visto hace unos años, ¿ok? Ya la habíamos visto. Lo que pasa es que tenemos que repetir cada cierto tiempo para refrescar las cosas e impulsar más el asunto. Hace un tiempo, cuando leímos esto de los patriarcas, les decía yo, qué interesante. Dice la escritura enseña dónde se enterró Sara, esposa de Abraham. La escritura dice dónde se sepultó Raquel, esposa de Jacob. ¿Ok? Pero no dice, bueno, sí dice dónde se sepultó Rebeca. Y es que la vida de Rebeca tiene cosas feas. Rebeca es una persona desprendida de la familia. A Rebeca, cuando le dicen que se va a ir para otro lado, la mamá la quiere tener una semana, sus hijos, unos 10 días con ellos. Y batallan con el criado de Isaac. Y le dice, "Ay, preguntémosle a la muchacha a ver qué dice". Y le pregunta a la chavala, ¿vos qué? ¿Quieres irte ya o das chance aquí unos 10 días para despedirte, para hacer fiesta? Y nos despidamos con mucho amor. Y no, hombre, yo me jalo de aquí. Chavala más pegada a la casa. La vida de Rebeca está llena de cosas feas, porque induce a su hijo a engañar a su padre, induce a su hijo a irse. Le dice a su hijo, váyase y usted regresa cuando yo le diga, como que si ella tuviera el gobierno del destino. Rebeca murió y usted no va a encontrar un solo pasaje que diga, Rebeca murió. Va a encontrar otro allá, donde dice, esta fue sepultada donde estaba Sara, Rebeca y Raquel. Nada más. Detallitos que se van leyendo en un libro. Seguimos. Hay otro método de estudio de un libro y es contestar las siguientes preguntas sobre el libro, ¿verdad? Ya el que vimos en el anterior es ver aquellas cosas que son relevantes, estimulantes, reconfortantes, inspiradoras y, ¿por qué no? Aquellas que son exhortativas, ¿verdad? Que nos mandan a hacer algo. Pero bueno, hay otro método y es este que tiene estas 6 preguntas. Poner el libro y aplicarle esta lupa. ¿Quién escribió el libro? ¿Para quién fue escrito? ¿Por qué fue escrito? ¿Cuál es el tema principal del libro? ¿Cuál es el versículo clave? ¿Y qué doctrinas enseña el libro? ¿Y cómo se aplica a nosotros hoy? Esas 6 preguntas, pueden haber más, pero esas 6 nos sirven montones. Es posible que algunos libros no nos den la respuesta, ¿ok? Y que entonces por un asunto de tradición de la iglesia se atribuye el libro a algún personaje, ¿ok? Recordemos siempre el orden cronológico de los acontecimientos, ¿ok? Esto es especialmente importante cuando estudian los libros históricos. Una comprensión del marco histórico en que se desarrolla el libro hará la lectura del libro más significativa. Esto nos ayudará a entender por qué las cosas pasaron así. Por ejemplo, agarramos el libro de Isaías y como Isaías está ya sí, casi al final, ¿verdad? Terminando el Antiguo Testamento, creemos como que Isaías fue apareciendo por allá, pero no. Isaías estuvo en el tiempo de los reyes, ¿ok? Entonces, hay una Biblia que creo que se las había recomendado y la tengo. Esta Biblia se llama Biblia cronológica. No sé quién la tiene, pero esta Biblia cronológica lo ubica a usted y me ubica a mí en los eventos tal y como fueron pasando. Por ejemplo, esta Biblia, yo no podría llevarla a la iglesia, ¿ok? No podría. Sí la puedo llevar, pero no debería llevarla a la iglesia. ¿Por qué razón? Sencillamente porque esta Biblia sí muestra el asunto de forma cronológica, como fueron sucediendo las cosas. Entonces, por ejemplo, que David está huyendo de, de Saúl. Entonces, en esa huida, David se mete a una cueva llamada la cueva de Adulán. ¿Ok?
Y en la cueva de Adulán, él escribe un salmo. Nosotros leemos el salmo y lo vemos tranquilamente, como, sí. Pero cuando sabemos que ese salmo se escribió en el interno de una cueva, donde alguien ha huido, donde 400 personas están ahí refugiadas, el asunto toma otra connotación. Entonces, esta Biblia no debería llevarla yo a la iglesia, porque si la persona que está predicando dice, bueno, vamos a Ezequiel un momentito, y empiezo a buscar Ezequiel en el orden que yo lo tengo en la Biblia Reina Valera, no lo voy a encontrar a más. Me voy a perder completamente. Voy a encontrar a Ezequiel en el libro Reyes, una cosa así, insertado ahí. Entonces, esta Biblia cronológica nos ayuda a ubicarnos, pero eh, para tener el contexto, pues, de donde están pasando las cosas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pastor, Señor. Con respecto mm, Hola. yo tengo aquí esta versión, en la que es de estudio, ¿verdad? ¿Me escucha, pastor?